Buenas tardes. En este debate se explicará la creación de una Unión Americana. El equipo 5 hablará a favor, mientras que el equipo 6 hablará en contra. Bueno, la creación de una Unión Americana podría servir para aumentar el libre comercio entre países, casos de migración, el soporte que se supone que nos brindarían los países asociados. Aparte de que si funciona para Europa, ¿por qué no podría funcionar a nuestro favor? Como buscamos una Unión Americana y aceptamos la misma moneda, aceptaremos las mismas leyes fiscales, aceptando de esta ninguna distinción y favorecimiento a migrantes de otros países asociados. Esto es fuente de la Constitución mexicana. Bueno, por lo que no deberíamos tener una Unión Americana tipo Unión Europea sería porque habría mucha más transparencia entre países, es decir, que las fronteras se estarían como desvaneciendo poco a poco. Tendríamos que lidiar, con decisiones que no serían tomadas solamente por los mexicanos, sino que por los demás países también. Y esto podría llevar a una colisión de ideas que no combinaría nada. ¿Y quién dijo que era bueno para Europa si una de las potencias de Europa, de hecho la potencia de Europa, se acaba de salir de la Unión Europea? Bueno, mi punto es que si Europa ha mantenido una unión, aunque haya tenido problemas y conflictos, ¿por qué la Unión Americana no podría hacerlo aunque tenga también esos problemas? Según el periódico El Español, la Unión Europea es la primera potencia económica y comercial del mundo, a pesar de las crisis económicas que ha tenido. Eso lo dijo el secretario de Política Exterior y Seguridad Común. Bueno, algunas desventajas políticas serían, por ejemplo, que al aperturar fronteras se daría pie al contrabando, podría pasar, y al tráfico ilícito de mercancías. Otra cosa también, que a la hora de ceder o transferir competencias a un órgano supernacional, se cede parte de la soberanía del país. Y por último, a la ciudadanía le cuesta sentirse parte del proceso integracionista. Bueno, la verdad a mí me parece que puede ser una ignorancia total, porque no veo de dónde sacaste tu fuente de información, no veo de dónde hay las ideas necesarias para poder debatir este asunto, ya que antes, desde el siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, había empezado esta idea de la Unión Americana, en la cual todos los países se unían, y esto fue logrado entre 1890 y 1910, y todo esto a base de estudios históricos. Pero ¿qué fue lo que logró esto? Lo que logró fue que se fortaleció el comercio, la salud, la agricultura, infancia y derechos del niño, geografía e historia, derechos de la mujer y pueblos indígenas. Es por ello que compadezco a volver a regresar a esta Unión Americana, que tristemente se tuvo que disolver, pero podemos volver a hacer. También, si funcionó en el pasado, si nos pudimos unir como un continente solidario, ¿por qué ahora no? Es necesario detener a Trump antes de que inicie la situación catastrófica en la que nos encontramos, no solo para México, sino para Latinoamérica. Bueno, como tú decías, las uniones pequeñas que hicieron, todas fallaron. ¿Por qué? Porque habían desventajas económicas y políticas. Por ejemplo, tuvieron bajo crecimiento y baja generación de empleos por la llegada de muchos inmigrantes a trabajar. También tuvieron un impacto negativo en los sistemas productivos, que traía a corto plazo mayores costos que beneficios. Entonces, además de que fallaron, todavía se encontraron otros problemas económicos, como el incremento en la competencia interna a corto plazo. Porque como llegan más, todos los que viven por esa zona tienen que ir a buscar otro trabajo o pelear. Porque obviamente si hay una Unión Americana, todos se querían ir a Estados Unidos. También está el incremento en las asimetrías por las diferencias en
en la economía de escala. Y por último, el predominio unidireccional de la corriente comercial. Entonces, ya trataron de hacerlo, pero fallaron. Bueno, yo pienso que es una gran ventaja el unificar los países americanos, ya que hoy en día cada país necesita del otro para realzar la economía de cada uno. Cada región de América puede especializarse en aquellos sectores en los que esté más dotado. Ello va a contribuir a una producción mayor y de mejor calidad, y a un aumento de la productividad. Y según los reportes del Fondo Monetario particular, se podrían reducir los costos administrativos y burocráticos. Las aduanas no solo suponen un aumento de los costos al pagar los aranceles, también suponen una serie de trabas burocráticas que lastran el comercio internacional al eliminarse las aduanas en la Unión Americana, y el comercio fluye con mayor facilidad. A nosotros mexicanos nos ayudaría mucho el tener una Unión Americana, ya que subiría nuestra economía en gran escala y tendríamos muy buenos cambios. No podemos confiar en hacer una Unión Americana basándonos en el hecho de que hay que apoyar entre otros países. Si bien en este momento México está en una crisis, sigue siendo de los países económicamente más sólidos de toda Latinoamérica. Por lo que, así como en la Unión Europea, hay países que sostienen a otros países. Alemania es el caso. Aún así, vaya la redundancia, si hoy en día, que no hay una unión tal cual en México ni en toda América, hay países que son oprimidos por la potencia de este continente que es Estados Unidos, imagínense lo que podría pasar en la Unión. México perdería soberanía, así como todo el pueblo americano. Bueno, podemos ver que hay éxitos en la Unión Europea, como lo dice el diario La Nación, en el cual nos dice que con la Unión Europea se bajaron los aranceles de distintos productos, como la leche o el banano, que son esenciales para la nutrición de la población. Esto favoreciendo la economía, ya que pueden intercambiar mercancías, claro, con un control estricto de calidad y de distintos ámbitos. Venezuela y Haití, por ejemplo, son países que están en vías de desarrollo, así como los países centroamericanos, y necesitan apoyo de otros países para mejorar su situación actual. Por lo cual, con un tratado, un pacto como la Unión Americana, favorecería primero a la unificación de pueblos y solidaridad, segundo a la economía de todos los países, no solo de centroamericanos o de las potencias mundiales. Y por esto se necesita hacer una Unión Americana. Asimismo, habrá muchos cambios y podemos hacer que todos seamos una potencia mundial. También, por otra parte, yo no sé de dónde sacan sus argumentos, pero realmente no les veo que tengan, para empezar, fuente. Yo no sé si son opiniones personales o una investigación real y profesional. A continuación, procederemos a la conclusión de este debate. Existe una Unión Americana en Sudamérica que es bastante sostenible, porque se ha mantenido en pie. Si metemos a otros países que aporten mucho, como Estados Unidos y Canadá, y países como México, que se sostienen bien y no están en una crisis, podemos concluir que también funcionará. En respuesta a lo que comentaba mi compañero, creo que no es necesario. Es de conocimiento común que en la Unión Europea siempre hay potencias y siempre hay países que sufren desventajas. Aún así, el hecho de que México pierda su soberanía en su mismo pueblo ya es una desventaja. Más allá del tema de refugiados, de migrantes, y sí, podría haber una mejoría económica, pero hay que pensar, aunque México esté en crisis hoy en día, sigue siendo las economías que van a sustentar a los otros países, aumentando el impuesto de las personas mexicanas para poder sustentar a esta Unión Americana. Bueno, también me gustaría terminar con este debate en que, con los datos que yo había dado, la historia nos ha enseñado la solidaridad del continente americano que posee, todos los valores, morales, etc.
y nos ha demostrado con los acontecimientos que han sucedido. Por ejemplo, tenemos el terremoto del 85, cómo nos ayudaron los distintos países del continente americano, dándonos alimentos, casas, hogares, medicinas. La verdad estamos muy agradecidos por ello. Es por eso que necesitamos volver a esos valores y morales del pasado. ¿Quién dice que todavía no tenemos las morales? Que como cuando Chile y Argentina, que fueron los dos principales países que nos ayudaron en el 85, bueno, sin contar Estados Unidos. Porque también, cuando fue el huracán Katrina, México mandó a 500 de sus mejores soldados a ayudar a familias americanas. ¿Y qué te hace pensar que no estar unidos en una unión tipo europea, lo que sería la Unión Americana, no estar así, nos quitaría esa moral y nos quitaría esa intención de ayudarnos entre todos? Y una cosa más sería que no ayudaría nada a la economía de México, ya que, de acuerdo a las noticias de Telegraph de Gran Bretaña, ellos pagaron 13 mil millones de euros, bueno, 200 euros por persona. Y si lo vemos así, o sea, si comparamos a Gran Bretaña con México, México tendría que pagar en total 439 mil millones de pesos para estar en una Unión Americana. Y eso no nos ayudaría nada en la economía. Y otra cosa sería que nosotros no decidiríamos quiénes entran en nuestro país. Y algo positivo sería que seguiríamos haciendo nuestras propias leyes. En respuesta a las desventajas y en lo de las propias leyes, no se trata nada más de las desventajas, porque nada más están viendo el punto negativo, pero también otros países podrían brindarnos beneficios y las leyes no las pone la Unión. Que haya una unión no significa que todos los países tengan las mismas reglas. Cada uno se puede mantener con la suya, pero en relaciones exteriores sí habría una unión que les facilite el comercio, entre otros aspectos, a todos los países.